El gobierno de Ecuador continúa asegurando que no ha violado ninguna ley. Pero el abogado de Julian Assange recordaba que Ecuador tiene la obligación de la protección internacional y que esta aún no se le ha retirado. ¿Cómo queda ahora esta protección de Julian Assange? Mira, la discusión sobre estos temas tiene que ser vistos desde dos puntos. Uno, desde el punto de vista legal, que es lo que ocurre con base en la ley internacional y en la Constitución ecuatoriana, y el otro es lo que se dice a la prensa. Un ejemplo claro de eso. Ayer, el vicepresidente de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU habló sobre el supuesto nuevo embajador de Venezuela ante la OEA, cuando en realidad es apenas un delegado de la Asamblea Legislativa venezolana que fue aceptado para que esté presente allá, pero no es que es un embajador, porque la OEA, quien es miembro de la OEA son los estados, quien representa al estado es el Ejecutivo, no es la Asamblea, no es el Parlamento. Lo mismo se intenta hacer en la ONU. Entonces es una cuestión de cambiar el nombre. Cuando se habla de que Venezuela, la gente que ha emigrado, son refugiados, ¿no? Refugiado no es refugiado porque no es perseguido político, está en una guerra y no puede volver a su país. O sea, no es un refugiado, es una gente que ha salido por cuestiones económicas, como en el Ecuador sucedió, como sucedió en Perú. Ahora, Julián, lo que se le quiere decir es que él es un hacker, no es un periodista perseguido. Y el gobierno ecuatoriano lo que intenta poner sobre la mesa es decir, no, sí existía una sustentación legal por nuestra decisión. No existe una sustentación legal para lo que hizo el gobierno ecuatoriano. Está atropellando la ley ecuatoriana, la Constitución ecuatoriana y también atropellando las leyes internacionales de protección de los derechos humanos. O sea, tú no puedes retirarle el asilo de la manera que... Es más, no fue retirado el asilo, simplemente fue autorizado que entrara la policía y lo retirara a fuerza a un asilado dentro de la embajada de territorio ecuatoriano. O sea... Incluso sin tomar en cuenta que puede ser condenado a muerte. Puede ser condenado a muerte. Sería un delito de lesa El gobierno humanidad. ecuatoriano hace poco tiempo autorizó la entrada de militares estadounidenses a operar dentro del Ecuador. Eso es inconstitucional y lo permitió. No cambió la Constitución. Siquiera existía una Corte Constitucional que pudiera avalar esa decisión por cualquier tipo de justificativa. Entonces es evidente, ya existe evidencia que el gobierno ecuatoriano, su retórica, su discurso es absolutamente diferente de lo que dice la ley. Es más, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dijo al gobierno ecuatoriano, ustedes no pueden entregar a Julian Assange porque él es un asilado político. Y el Ecuador tiene firmado convenios internacionales de respeto a los derechos humanos en materia de asilo. Entonces, pero se están violando. Claro, se están violando, pero es lo común de gobiernos que actúan en pro de los Estados Unidos. Son gobiernos que funcionan para los Estados Unidos. Recordemos que el vicepresidente de la República de los Estados Unidos estuvo en el Ecuador. Parte del acuerdo con Lenín Moreno era, te presto dinero. El FMI acabó de entregar el dinero hace menos de una semana. Julian Assange está siendo entregado bajo una excusa sin ninguna sustentación, porque no hay prueba, primero que no existe prueba material de eso, de que Julian Assange es primero un hacker que invadió el sistema más seguro del mundo, que es de los Estados Unidos. Segundo, que ahora está causando desestabilidad. Eso sirve inclusive para una persecución, para sustentar la persecución jurídica, judicial, política en contra de los liderazgos de la Revolución Ciudadana, que es el caso del ataque que ahora es eminente a Ricardo Patiño, al ex canciller del presidente Rafael Correa. O sea, se repite, ¿no? Entonces, son matrices que se repiten, pero en realidad ahora la vida de un hombre está en peligro y es un hombre, no es una persona cualquiera. Estamos hablando de un periodista que tuvo la valentía y tuvo la gran capacidad de demostrar y desnudar el principal imperio militar del planeta al mundo, mostrando cómo ellos atropellaban los derechos humanos y cómo ellos desestabilizaron muchos países. Y muy corto para cerrar, entonces, ¿cuál sería el panorama que se le viene en los próximos días a Julian Assange? Julian ahora ya va a la cárcel. Él ya fue condenado a 12 meses, probablemente él ya está inclusive en una celda. Esos 12 meses él tiene que cumplir por no haber desrespetado la ley inglesa cuando entró a la embajada. ¿Y luego de esto? Y luego de eso se entra en la disputa jurídica para no permitir la extradición de Julian hacia los Estados Unidos. Ya existe el pedido. Lo que siempre se denunció, que nunca había sido público, los abogados denunciaban, hay un pedido de extradición de Julian, y los Estados Unidos nunca denegaron, pero también nunca confirmaron eso. Entonces sabemos cómo han actuado y que probablemente se inicie un juicio para llegar a la pena de muerte inclusive. Bueno, estaremos pendientes de lo que esté ocurriendo, por supuesto haciéndole seguimiento a todo este tema, a lo que ocurra el día de hoy, en las próximas horas, a Julian Assange. Muchas gracias por acompañarnos. A usted. A Mauri Chamorro.
analista internacional. Analizábamos entonces en torno a este tema que está en desarrollo.